El caso que les traigo hoy ocurrió en Colombia y empezó a mediados de noviembre del año 2007. Pues en esta fecha, un aviso de emergencia llama la atención de Juan Carlos Sánchez, un investigador criminal. El caso que le correspondió se trataba de un hombre que fue encontrado en estado de descomposición atado a un árbol. Lo peculiar es que los amarres hechos no eran comunes, por lo que se creía que la persona que hizo esto debía ser un experto. El cuerpo se encontraba en posición semisedente, atado de cuello, manos y pies. Al lado del cuerpo había una nota que decía: familia, perdónenme, ya no vuelvo a causarles más problemas. A simple vista se podría pensar que se trataba de un suicidio, pero según lo relatado por la familia, él no tenía ningún motivo válido para realizar algo así. Los investigadores no encontraban nada que les hiciera sentido, pero este caso empezó a aclararse 3 años después, pues fue en el año 2010 cuando departamentos como el Cesar, Magdalena y Norte del Santander fueron testigos de diferentes homicidios con las mismas características. La primera víctima de la que vamos a hablar se trata de Carlos Alberto Ramírez, un joven de 27 años que se caracterizaba por ser juicioso y trabajador. Él trabajaba como mototaxista para pagarse sus estudios. Alex, el hermano de Carlos Alberto, relata que el día de su desaparición tenía una fiesta programada, por lo que decidió invitar a su hermano, pero Carlos Alberto nunca llegó. Como no sabían nada de él, decidieron empezar a buscarlo y finalmente un día recibieron una llamada informando que habían encontrado el cuerpo de Carlos. Otra víctima fue Ricardo Alfonso Jacomer, un joven que decidió trabajar como mototaxista 15 días después de haber terminado su bachillerato. Su madre no estaba de acuerdo con esta decisión, pero aún así Ricardo continuó con este proyecto. Ricardo desapareció y 20 días después fue encontrado muerto. La tercera víctima de la que hablaremos se trata de John Jairo Amador, quien para el momento de los hechos tenía 18 años. Él estaba recién graduado de secundaria y antes de entrar a la universidad decidió trabajar como mototaxista. Un día antes de su muerte, Jairo le comentó a su familia que había transportado a un señor que pagaba muy bien y que lo había contratado para transportarlo al día siguiente, pero lastimosamente fue la última vez que lo vieron con vida. Por otra parte, Sixta Tulia Ceballos era la madre de Marlon Ceballos, otra de las víctimas que fueron encontradas en Valledupar. Marlon decidió comprar una moto para empezar a trabajar como mototaxista, aunque en varias ocasiones su madre le pidió que no lo hiciera. Días después de iniciar a trabajar, desapareció. A pesar de las interminables búsquedas que realizó Sixta Tulia, no encontró el cuerpo de su hijo sino hasta 6 meses después. Durante este tiempo, recibió varias llamadas donde le pedían que le hiciera recargas con la excusa de darle pistas o las coordenadas del paradero de su hijo. Las características que tenían todos estos casos eran las siguientes. Primero, se trataban de hombres entre 17 y 35 años de contextura delgada. Segundo, las víctimas eran personas que se dedicaban al mototaxismo, un medio de transporte informal. Tercero, todos los cuerpos fueron encontrados en zonas boscosas y muy arbolizadas. Cuarto, todas las víctimas eran encontradas sin documentos de identidad, sin teléfonos, sin cascos e incluso sin las motocicletas. Quinto, el asesino solía dejar firmas en los cuerpos. Las firmas son rasgos que deja un asesino en la escena del crimen que permiten distinguirlo. En este caso, el asesino dejaba un rosario junto a los cuerpos. Sexto, y es la característica más importante, era que los cuerpos eran encontrados con 3 nudos. El primero estaba ubicado en el cuello, que a su vez estaba conectado con los pies, y el último estaba ubicado en las muñecas amarrándole las manos. La policía determinó que la causa de muerte se debía a que en un momento de desesperación las víctimas bajaban los pies, por lo cual templaban la soga del cuello produciéndoles la muerte. Las autoridades sospechaban que el asesino se aprovechaba de los mototaxistas debido a que esta es una profesión que generalmente no proporciona grandes ingresos,
por lo que el asesino solía ofrecerles más dinero del necesario para ganarse su confianza y luego les pedía que los llevara a lugares alejados. Una vez allí, amarraba a sus víctimas y se disponía a observar su agonía. Cuando las víctimas fueron encontradas sin sus motocicletas, la policía empezó a buscar estos vehículos. De este modo, encontraron una de las motocicletas en Santa Marta. A esta motocicleta le habían cambiado las placas para evitar su reconocimiento. La nueva propietaria afirmó haber comprado la moto a una persona totalmente desconocida. A medida que pasaban los días, la policía seguía sin pistas concretas sobre el culpable. Fue entonces cuando el padre de John Jairo Amador se puso en contacto con el investigador para darle una idea. El asesino se había quedado con el celular de John Jairo, lo que solicitó que investigaran el paradero del teléfono. Así se dieron cuenta que a pesar de que la línea se encontraba fuera de servicio, el equipo estaba en funcionamiento y estaba ubicado en Medellín, por lo que la policía se dirigió al lugar donde se encontraba el celular. Pero allí no había nadie. Los vecinos informaron que allí vivía un mecánico que solía entrar y salir con diferentes motocicletas. Al investigar, descubrieron que el apartamento era propiedad de una señora que lo tenía arrendado, por lo que ella le proporcionó a la policía la identificación del inquilino, que resultó ser Luis Gregorio Ramírez. Él era oriundo de Valledupar y para la fecha de la investigación tenía 32 años. Al buscar información sobre él, se encontró que tenía una denuncia por desplazamiento forzado, por lo que la policía decía aprovechar esto para lograr tener contacto con el victimario. La policía se hizo pasar por la unidad de desplazamiento forzado, indicándole a Luis Gregorio que era beneficiario de un subsidio, por lo cual indicaron que era necesario que él se desplazara hasta el Banco Agrario de Santa Marta para hacerse acreedor al beneficio. Luis, convencido de esto, cumplió la cita y fue capturado el 13 de diciembre del año 2012 en Santa Marta. Durante su detención, la policía manifiesta que él se encontraba tranquilo como si nada pasara. Sin embargo, cuando la policía registró su casa, encontraron documentos de las víctimas, los celulares y las licencias e incluso los cascos que las víctimas llevaban al momento de su desaparición. Cuando llevaron a Luis Gregorio al Palacio de Justicia, se evidenció que no mostraba ni una pizca de arrepentimiento. Allí se determinó que Luis Gregorio permanecía en el lugar de los hechos para observar cómo agonizaban sus víctimas. Según su declaración, él solo estaba realizando un trabajo encargado por una organización criminal que supuestamente creía que estos jóvenes estaban involucrados en actividades delictivas, algo que claramente no se pudo comprobar. Una vez se hizo pública la identidad de Luis Gregorio, los familiares de las víctimas lo identificaron como la persona que los engañó y los llevó a los lugares donde se encontraron los cuerpos. En total, se encontraron 23 casos en los departamentos de Santander, Magdalena y Cesar, aunque realmente se estipula que había un aproximado de 60 mototaxistas desaparecidos. Es triste darse cuenta que esta persona acabó con la vida de muchos jóvenes que tenían muchos sueños y metas por cumplir. Muchos de ellos estaban estudiando o apenas iban a iniciar a estudiar en la universidad. Querían ser grandes profesionales, pero sus sueños se vieron truncados gracias a Luis Gregorio, más conocido como el monstruo de la soga.